13 horas en punto. Muy buenas tardes con toda la ciudadanía y por supuesto les damos la bienvenida a este espacio informativo con las noticias más importantes del país y del mundo. Iniciamos el desarrollo de la información. Las actividades en los aeropuertos de Quito y Guayaquil podrían retomarse desde el 1 de junio. El Comité de Operaciones de Emergencia analiza la reapertura de los vuelos nacionales e internacionales bajo estrictos protocolos de seguridad. Baja recaudación de impuestos, la caída del precio del crudo y los impactos del COVID-19 han provocado el aumento del déficit fiscal que superaría los 8.000 millones de dólares. Analistas creen que esta es la peor crisis económica que enfrenta el país en toda su historia. El Banco Interamericano de Desarrollo BID otorgó a Ecuador un crédito de 93 millones de dólares que servirá para contribuir a mantener fuentes de empleo en la micro y pequeñas empresas. Expertos en bioseguridad insisten en que los túneles de desinfección generan una falsa sensación de seguridad y pueden afectar a la salud. El COE Nacional no autoriza su uso. En lo internacional, los gobiernos de varios países implementan medidas económicas para reducir el impacto de la crisis generada por el COVID-19. Una investigación en donde participa un ecuatoriano busca impedir que el virus del COVID-19 se una a las células humanas. Este estudio permitirá determinar con precisión nuevas medicinas y vacunas. Un grupo de investigadores de 4 países, entre ellos el ecuatoriano Vinicio Armijos, estudian nuevos mecanismos para impedir que el virus de COVID-19 se una a las células humanas. La investigación, que es parte de la Universidad de las Américas, ya fue publicada en un repositorio de investigaciones biológicas y próximamente será publicada en la revista científica Evolutionary Application. Determinar átomo a átomo cómo sucede esta interacción. Otro trabajo interesante que estamos haciendo al respecto es tratar de generar un modelo de predicción de qué nuevos virus de animales podrían saltar a humanos. Esa es una investigación que estamos ahora en curso. Estos expertos creen que al bloquear los receptores adecuados se impide que el virus se adhiera a las células humanas. El virus tiene unas pequeñas espinas que se denominan spikes, y ellas son las que se adhieren a las células humanas. Mediante modelados computacionales, los expertos aseguran que si se logra bloquear los aminoácidos de estas espinas, no ingresarían al organismo. Encontramos que hay una mutación que debe ocurrir en los virus que infectan a los murciélagos para ser capaces de infectar a las personas. Y esa mutación tiene un efecto muy grande en la estabilidad del complejo que forma el receptor humano con la proteína S del virus. Por lo tanto, esta zona podría ser una zona interesante desde el punto de vista de desarrollo de candidatos a fármacos para prevenir la infección del virus a través del bloqueo de la entrada del virus a la célula. Un virus es una proteína formada por cadenas de ADN y ARN, que es una capa lípida externa. Este estudio permitirá a la ciencia médica investigar en nuevos medicamentos y vacunas para encontrar métodos preventivos y de cura a esta enfermedad. María Elena Vaca, Medios Públicos. La crisis generada por la pandemia del coronavirus, la caída de los precios del petróleo y la baja recaudación de impuestos por la paralización de actividades generó un déficit fiscal para el Estado cerca de 8.000 millones de dólares, una de las peores crisis económicas generadas en la historia del país, según afirma el economista Mauricio Pozo. El déficit en el presupuesto general del Estado, que se incrementó en 8.000 millones de dólares, obedece, según el economista Mauricio Pozo, a la caída de los dos principales ingresos, las exportaciones petroleras y la baja recaudación de impuestos provocada por el confinamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Si el Ecuador llega a caer el 10% más este año, sin duda va a ser la caída de producción más importante de toda la historia económica del Ecuador. Mucho más fuerte que el año 99, que caímos un poco más del 5% cuando se produjo el feriado bancario.
Los ingresos petroleros caerían en 2.900 millones de dólares, teniendo en cuenta el efecto de la rotura de los oleoductos del país ocurrida el 7 de abril, lo que redujo dramáticamente las exportaciones de petróleo. Son 2.400 millones de dólares menos por concepto de la caída del precio del petróleo, no compatible con el precio que estaba en el presupuesto. Es extremadamente angustiante en el sentido de que los ingresos petróleo que vamos a recibir este año llegarán aproximadamente a 500 millones de dólares, de cerca de 3.000 millones previstos. Y los ingresos tributarios solamente en el mes de abril han caído por IVA de importaciones, de IVA local, han caído cerca del 40%. Entonces es una caída dramática de los ingresos. Esto también se verá afectado por la no concesión o monetización de activos del Estado por cerca de 2.000 millones de dólares. Y eso obviamente agrava la situación fiscal y complica el financiamiento de todos los sectores. Ante ello, según Mauricio Pozo, el gobierno está obligado a reducir el tamaño del Estado y a eliminar el subsidio a los combustibles. Seguimos subsidiando, ¿beneficiando a quién? A los contrabandistas, beneficiando a los que no necesitan el apoyo del Estado. Santiago Tello, Medios Públicos. Existen buenas noticias en torno a la reactivación económica del país. El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a Ecuador un crédito de 93.8 millones de dólares que servirá para contribuir al sostenimiento de las micro y pequeñas empresas y a la vez mantener fuentes de empleo frente a la crisis del COVID-19. Ecuador apoyará la sostenibilidad financiera de las micro y pequeñas empresas y el mantenimiento de empleo frente a la crisis del COVID-19 con un crédito de 93.8 millones de dólares aprobado por el Banco de Desarrollo Interamericano. El proyecto contribuirá a que las pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia sanitaria superen problemas temporales de liquidez y puedan dar continuidad a sus operaciones con productos de crédito y/o garantías para obtener financiamiento de capital de trabajo. Según datos de la Superintendencia de Compañías, el 50% de las empresas del Ecuador resistirían menos de 37 días sin ventas y el 75% menos de 70 días. Los sectores más impactados serían los asociados con la agricultura, el alojamiento y restauración y las actividades de servicios administrativos. El programa financiará subpréstamos directos de 16.038 medianas y pequeñas empresas, socias de cooperativa de ahorro y crédito, a través de las cuales se canalizarán los recursos. También se estima que beneficie 12.691 medianas y pequeñas empresas mediante garantías de la CONAFIPS para créditos de corto plazo que se otorgarán a través de las organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario, principalmente de cooperativas de ahorro y crédito. Este crédito del BID de 93.8 millones de dólares tiene un plazo de amortización de 25 años y un periodo de gracia de 5 años y medio. Además, una tasa de interés basada en LIBOR. Carla Arcentales, Medios Públicos. En otro tema, la Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de Twitter, informó que en coordinación con la Policía Nacional, esta madrugada se allanaron las instalaciones del Hospital del IES en la ciudad de Quevedo, por pedido del gobernador de la provincia de Los Ríos, debido a una denuncia de irregularidades en la contratación y adquisición de insumos médicos. Durante el operativo de la Fiscalía y la Policía en el Hospital General de Quevedo del IES, recabaron información e incautaron computadoras y documentación para iniciar las investigaciones ocurridas en esta casa de salud. Y enseguida les presentamos las cifras de COVID-19 que las autoridades del Ministerio de Salud Pública dieron a conocer. Hay 34.229 casos descartados, 30.486 casos confirmados, 3.343 recuperados, alta epidemiológica 8.293, 2.334 personas fallecidas. Además, se registra 12.892 personas estables en aislamiento domiciliario. Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro son las provincias con mayor número de contagios. Se tomaron hasta el momento 87.036 muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas. Y varios alcaldes del país trabajan en estrategias para reactivar la economía. Planes piloto y protocolos de bioseguridad se analizan en las alcaldías de Ibarra y Latacunga, mientras en Daule ya rige el color amarillo en el semáforo.
En Daule se decidió pasar el semáforo de rojo a amarillo por la reducción de la curva de contagios en la mortalidad y el incremento de cobertura en salud. Hemos rehabilitado ambulancias, el Cuerpo Bombero compró dos ambulancias más, el Distrito de Salud rehabilitó otra ambulancia, ahora no tenemos una, sino que tenemos 5. Hemos entregado miles de mascarillas a los ciudadanos como una herramienta de prevención. Luego de Guayaquil, Daule fue el segundo cantón más afectado por el COVID-19 en Guayas. Su alcalde Wilson Cañizares afirmó que en 2 semanas se cosechará el arroz, principal actividad económica de Daule. Y por eso es la reactivación justamente comercial, porque la gente cuando tiene la producción, lógicamente tiene cómo comprar. La alcaldesa de Ibarra indicó que la mayoría de la población vive del comercio y que desde la próxima semana 100 personas iniciarán las inspecciones para verificar que los locales cumplan con varios protocolos y el registro a través de la web de la municipalidad. Luego tiene que ubicar una bandeja de desinfección o atomizador con desinfectante para la desinfección del calzado al ingreso de su establecimiento. Establecer un rótulo en un lugar visible para incentivar y promover el adecuado distanciamiento social. Escaco mencionó que al momento la curva de contagio aumenta y por lo tanto no se puede cambiar el color del semáforo que permanece en rojo. No va a poder usted en semáforo amarillo trabajar o abrir su local sin que el municipio haya certificado que cumple con los elementos de bioseguridad. El alcalde de La Tacunga puntualizó que los protocolos básicos a cumplir son la distancia social, uso de mascarilla y lavado frecuente de manos en todas las actividades económicas que busquen reactivarse, como por ejemplo para quienes fabrican bloques para la construcción. Trabaja primero en las madrugadas, elabora su producto y ahí es donde el dueño de la bloquera debe establecer el cuidado para su personal. Y que la economía necesita una reactivación urgente para evitar una crisis social mayor con protocolos claros de funcionamiento. Debe cuidar la integridad de sus colaboradores. Luego también está en la responsabilidad de cuidar la integridad de sus clientes o las personas que demandan un servicio de esa empresa o de esa institución. Cárdenas sostuvo que en los próximos días tendrá un cronograma de actividades económicas que se reanudarán paulatinamente cuando cambie el color del semáforo. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y varios cantones del país ya se encuentran en color amarillo de acuerdo a la semaforización por la emergencia sanitaria. Uno de ellos es Palora, que ha tenido pérdidas sobre el $1.000.000 y espera con el cambio de color recuperar las pérdidas productivas. Los cantones de Daule en la provincia del Guayas, Palora y Méndez en la provincia de Morona, Santiago, tuvieron ya la autorización del COE Nacional para cambiar de acuerdo a la semaforización por la emergencia sanitaria de color rojo a amarillo. Esto significa que varios negocios en estos cantones ya empezaron con una reactivación económica. A la espera de este cambio de color en el semáforo, es decir, de rojo a amarillo, están 50 cantones más de todo el país. Esta mañana, en Primera Impresión, conversamos con el alcalde de Palora, Luis Heras, quien mencionó que esta zona de la Amazonía se ha visto afectada por los días de confinamiento y ha tenido pérdidas sobre el $1.000.000 y esperan ahora apoyar a todos los sectores productivos, principalmente al de la pitahaya, que es la dinámica económica más importante del cantón. A pesar de ello, se cosecharon en los últimos 45 días alrededor de 800,000 kilos, lo que representaría para la economía y la liquidez del país y del Cantón Palora sobre los $500,000. En la parte comercial, estimamos igual sobre unos $200,000. Es decir, realmente es importante, es alta la pérdida. Frente a los casos de COVID-19 registrados en Palora, han detectado todo el cerco epidemiológico de las personas que dieron positivo al virus y ahora retomarán las diferentes actividades con las normas de bioseguridad correspondientes. En el tema de bioseguridad hemos implementado el centro de aislamiento, la adquisición de prendas de protección adecuadas para los colaboradores. El alcalde de Palora hizo un llamado a todos los cabildos del país para que se trabaje de manera articulada en cada acción que se tome en torno a la reactivación económica para evitar la propagación del COVID-19. Carla Arcentales, Medios Públicos. El Comité de Operaciones de Emergencia COE unificó los permisos de circulación de vehículos entre Daule y Guayaquil. Las placas que transiten en el puerto principal, que aún permanece en semáforo en rojo, coincidirán con las del vecino cantón que están en la fase amarilla. Hacia el norte,
Daule colinda con Guayaquil, tanto en el sector industrial en la vía a Daule, así como con las principales urbanizaciones asentadas en La Aurora, en la que la mayoría de habitantes son familias guayaquileñas. Por ello, el alcalde del cantón, Wilson Cañizares, solicitó al COE la unificación de los permisos de las placas, tanto en el puerto principal como en Daule. En su cuenta de Twitter, la ministra de Gobierno María Paula Romo anunció que el COE aprobó el cambio en las placas autorizadas en amarillo, lo que facilitará la circulación entre zonas que se encuentren en fases distintas, como sucede hoy entre Daule y Guayaquil. Hoy en el cantón Daule pueden circular los que tienen el último dígito, 5, 6 y 9. Para que haya coincidencia y concordancia con los que están en el semáforo rojo, como el cantón Guayaquil y como el cantón San Borondón. Para que evitar conflictos y no que en un cantón haya un dígito y que en otro cantón haya otro dígito. Entonces, por ejemplo, si aquí en Daule uno de los dígitos adicionales es el 9, eso es solo para circular dentro del territorio del cantón Daule. No puede ir ni a San Borondón, no puede ir a Guayaquil. Los permisos quedan actualizados de la siguiente forma. Los lunes podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2 y 7. Los martes 3, 4, 5, 8. Los miércoles 5, 6, 9. Jueves 6, 7, 8, 0. Viernes 1, 9, 0. Y los sábados 2, 3 y 4. Los domingos no circularán los vehículos particulares. En su primer día de estar en el semáforo amarillo, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, recorrió la ciudad para constatar que se están cumpliendo con todas las medidas impuestas por el Comité de Operaciones de Emergencia. En este caso, en materia sanitaria, también se han tomado las medidas en los diferentes comercios. Usted puede observar que gran parte de los exteriores de los comercios están marcados. El límite para que pueda haber distanciamiento social entre una persona u otra. También se han dotado de mascarillas, de implementos de seguridad en los diferentes comercios. He visitado varios supermercados, a la entrada hay incluso gel desinfectante, es decir, se están tomando todas las precauciones necesarias. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El Comité de Operaciones de Emergencia analiza la reapertura de los vuelos nacionales e internacionales bajo estrictos protocolos de seguridad. Se estima el retorno de actividades para junio. Así lo detalló el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, a los medios públicos. Este sector genera al menos 10.000 puestos de trabajo de forma directa. Se plantea que la reactivación de los vuelos comerciales a nivel nacional e internacional sea progresiva a partir del 1 de junio. Lo explicó el ministro de Transporte, Gabriel Martínez. Por eso desde ya se alistan los protocolos para la operatividad de los aeropuertos. La idea es que retornen los vuelos dentro de un ámbito de seguridad y dentro de protocolos que garanticen evitar la propagación del contagio. Martínez adelantó algunas de las acciones que se prevén implementar en las terminales aéreas. Sobre el ingreso al aeropuerto indicó: solamente pasajeros con su ticket de abordaje, nada de acompañantes. Se les exige el uso de mascarillas, de visores, de guantes. En torno al control al interior de la terminal aérea. Suficiente señalética para que el distanciamiento social sea aprobado, sea tanto en el counter cuando se va a hacer el chequeo de las maletas o el chequeo del pasajero, en los controles de seguridad. En este punto explicó que las aerolíneas no entregarán alimentos, sino bebidas selladas. Al momento del arribo de pasajeros internacionales, Martínez informó que además del triaje se efectuarán pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Por lo menos unas 10.000 durante el tiempo que éstas se consuman. Cuando las personas que den positivo, pues serán llevadas a cumplir cuarentena en algún hotel. Luis Galárraga, gerente de comunicación de Corporación Keyport, encargada del manejo del aeropuerto Mariscal Sucre de la capital, indicó que aplicarán sus protocolos, así como los que establezcan tanto el COE como las aerolíneas. Y vamos a estar pues preparados y ya listos con toda la señalética y con todas las adecuaciones requeridas para que las personas tengan una referencia de dónde deben ubicarse para guardar esa distancia. La colocación de mamparas también de vidrio
Por su parte, Marcos Ubía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en Ecuador, manifestó que una vez el COE nacional dé paso a esta decisión, la operatividad será paulatina. Y los vuelos internacionales también dependerá de que se abran las otras fronteras y se irá dando de acuerdo a las medidas y a las aperturas que existan de lado y lado. Añadió que en el país hay 4 operadoras de vuelos domésticos y que alrededor de 20 líneas internacionales ingresan. Para conseguir un 100% de operación dependerá del desarrollo de esta pandemia. A nivel global se ha perdido 314.000 millones de dólares. A nivel Latinoamérica está por sobre los 20.000 millones de dólares. Y yo calculo que a nivel local estará entre los 200 y 300 millones de dólares. Olga Velasco, Medios Públicos. El gerente general del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil asegura que están listos para retomar las actividades el próximo 1 de junio. Ya tienen la aceptación de las aerolíneas y cuentan con el protocolo de bioseguridad. Ahora esperan que el COE Nacional apruebe la propuesta. La decisión está en manos del COE Nacional. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil ya está listo para retomar sus operaciones. Así lo asegura el gerente Ángel Córdoba, pues durante el arribo de vuelos humanitarios han pulido sus protocolos, mismos que se ejecutarían si se aprueba la reapertura. Todos los pasajeros deben ser chequeados la temperatura, vamos a desinfectar los equipajes, vamos a controlar que solamente ingresen pasajeros a la terminal. Tenemos separadores para observar la distancia, el distanciamiento físico. Todos los counters de atención de las aerolíneas ya tienen una separación. Estos son los protocolos que presentó la alcaldesa Cintia Viteri para la propuesta de reapertura el 1 de junio, que incluye la toma de pruebas rápidas. Si son detectadas positivos, vayan a aislamiento controlado, no aislamiento del que se pueden huir. Hemos habilitado y hemos cerrado una parte del preembarque nacional y los pasajeros que lleguen, que tengan que hacerse esta prueba, se dirigirán a este sector. En el aeropuerto de Guayaquil operan 3 aerolíneas que han confirmado su participación de darse la reapertura. La compañía Copa, Avianca y Latam, Spirit, JetBlue y American han manifestado que están listas a operar. 4 millones de pasajeros al año recibía el aeropuerto de Guayaquil. Con lo ocurrido, consideran que eso se reducirá en un 70% en 2020 y las pérdidas económicas son millonarias. Dejamos de recibir cada mes entre 8 a 10 millones de dólares. Para motivar la permanencia de aerolíneas y demás arrendatarios, el aeropuerto propone cobrarles el 50% de la renta mensual. El aeropuerto de Guayaquil operaría en un 50% de su capacidad. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito alcanzó la máxima categoría a escala mundial, ingresó al grupo de terminales aéreas 5 estrellas del mundo, así calificado por Skytrax, firma británica especializada en transporte aéreo internacional. De esta manera se convierte en el primer aeropuerto del continente americano en ostentar esta categoría y es parte de 13 terminales a escala mundial. La auditoría se realizó en el mes de enero y evaluó el desempeño y la calidad de los servicios que garantizan una experiencia positiva para los pasajeros y la facilidad para movilizarse dentro de la terminal. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recorrió los cantones de la Virgen de Fátima en Bucay. El segundo mandatario, junto con el gobernador de la provincia, Pedro Pablo Duarte, entregó títulos de propiedad, alimentación y atención médica a sus habitantes. El alcalde Gregorio Rodríguez y la coordinadora zonal del Ministerio de Vivienda, María José Carvajal, participaron del evento. Según el Ministerio de Vivienda, este proyecto habitacional es parte de un reasentamiento ejecutado entre 2011 y 2012 por diversas circunstancias. No fue posible titularizar a las 60 familias que habitan en el lugar. Como parte de la jornada, las brigadas Guayas Vive entregaron alimentos y personal del Ministerio de Salud atendió a la población de este sector. Hemos beneficiado a 260 personas que habitan en esta ciudadela con los títulos de propiedad, pero además hemos llegado con las brigadas de alimentación, salud y fumigación tan necesarias para seguir combatiendo esta pandemia y acompañar en el aislamiento a las familias que están, como todos saben, y como muchas familias del Ecuador, con dificultades para recibir ingresos. Esta ayuda que llega lo que busca es permitirles mantener el aislamiento un poco más mientras vamos retomando las actividades, ¿sí?
En Guayaquil, en el marco del programa de ayuda Guayas Vive, el gobernador del Guayas entregó kits alimenticios a 7.000 taxistas. La primera autoridad provincial también visitó el Cantón Daule para constatar que se cumplan las medidas de etapa de distanciamiento. La Fuerza Amarilla se congregó en el centro de acopio del Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil para recibir como donación kits de alimentos. El amigo del taxismo, no tan solo él nos ha colaborado con las raciones alimenticias, también nos ha colaborado con mascarillas y guantes, que nos ha donado 3.000 mascarillas y 2.500 pares de guantes. ¿Cómo no agradecer a Pedro Pablo? Y cómo no agradecer también al vicepresidente de la República, que a través de él se ha ordenado para que se haga esto. Algo muy necesario hoy en día, tras que estamos pasando por este problema económico-social, entonces nos ayuda muchísimo. La entrega liderada por el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, beneficiará a 7.000 taxistas que además recibieron atención médica gratuita por parte de la Brigada de Médicos del Barrio, así como medicinas. El gremio recibirá la ayuda humanitaria durante el resto de la semana, según la circulación por el número de placas. Diferentes cantones, El Triunfo, El Empalme, Milagro, por ejemplo, Daule también. Estamos beneficiando a todos los sectores, en este caso la Fuerza Amarilla. Son los gremios del taxismo que tanto nos sirven, que tanto nos ayudan para movilizarnos. A todos los ecuatorianos también les estamos entregando esta ayuda de parte de la Gobernación de la provincia del Guayas. Esta ayuda nace de una autogestión. Lo que estamos haciendo es llamando y apelando a la solidaridad que existe, y es mucha, de toda la empresa privada para poder beneficiar, como ustedes pueden ver, a miles. Hasta la fecha, más de 40.000 familias han sido favorecidas con el programa Guayas Vive, gracias al aporte de la empresa pública y privada. Si usted desea sumarse a esta cruzada, puede enviar sus donaciones al centro de acopio Guayas Vive en el Colegio Vicente Rocafuerte, en Guayaquil. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y Petroamazonas invertirá $3.9 millones en proyectos sociales y productivos de apoyo emergente en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Napo y El Oro. El gerente general de la empresa, Juan Carlos Bermeo, indicó que la inversión está ligada al desarrollo de los ejes de salud comunitaria, autogestión de proyectos productivos e infraestructura comunitaria que promueve la estatal petrolera con 349 comunidades de sus zonas de influencia. Se prevé la entrega de medicinas e insumos a 36 unidades de salud, 17 en Orellana, 14 en Sucumbíos, 3 en Napo y 2 en El Oro. Se realizarán visitas domiciliarias y control de temperatura y dotación de kits comunitarios para reducir el riesgo de contagio del COVID-19. Hasta el momento, la estatal petrolera, en coordinación con el Ministerio de Salud, entregó lotes de medicinas con antibióticos, antiparasitarios, antiinflamatorios y multivitaminas a 14 centros de salud. También se donó mascarillas y guantes a instituciones del Gobierno Nacional como la Brigada Militar de El Coca, Ministerio de Agricultura, CAD Parroquial Pacayacu, Secretaría de Derechos Humanos y Gobernaciones de Orellana y Sucumbíos. Y no solo en Ecuador, sino en otros países de la región y de Europa, sus autoridades exigen a sus ciudadanos el uso de mascarilla y reconocen la importancia que tiene este artículo de protección para evitar la transmisión y el contagio del coronavirus. Aunque se piense que la exigencia es ya reiterativa y hasta cierto punto cansona, la solicitud a la población del uso obligatorio de mascarilla no obedece a un capricho de la autoridad. Este pedido no solo se aplica en Ecuador. En su momento, el gobierno peruano adoptó la misma medida. Que sea el uso obligatorio cuando uno salga de su vivienda, cuando uno salga y esté en un lugar público, tiene que de todas maneras usar la mascarilla. En Chile se dispuso lo mismo. Es más, se reconoció su importancia. Es evidente que ha aumentado la información respecto al uso de mascarillas y su rol en la prevención del contagio o del contagiarse pasivamente con otras personas que están eliminando el virus. Líderes mundiales, como la canciller de Alemania, Angela Merkel, usa pocos segundos para reiterar al pueblo alemán las 3 medidas para frenar el contagio del coronavirus. Distanciamiento social, uso de mascarillas y respeto. En Ecuador, sobre todo Quito,
Y de acuerdo a datos municipales expuestos por el alcalde Jorge Yunda, el 85% de sus habitantes hace un adecuado uso de la mascarilla en espacio público. Mantenemos los protocolos de transporte, el uso de la mascarilla, la distancia física, y así podemos ir conviviendo con este virus y activando varios temas económicos que también nos preocupa y que estamos apoyando para su inmediata reapertura. El evitar más contagios o nuevos brotes de la enfermedad está en nuestras manos, en cumplir 3 pasos: usar mascarilla, lavarse adecuadamente las manos y mantener distancia social. Cumplirlo a conciencia, disciplina y responsabilidad marcará un nuevo después en esta lucha contra la pandemia. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y este miércoles se realizarán pruebas técnicas para verificar el adecuado funcionamiento de las instalaciones del Hospital Temporal para Pacientes con COVID-19 que funcionará en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. La inauguración está prevista para el jueves 14 de mayo. La adecuación del Hospital Temporal para la atención de pacientes COVID-19 con sintomatología leve a moderada está ya en los últimos detalles. Para este miércoles está planificado realizar las pruebas finales de las tomas de oxígeno, del sistema eléctrico y de presión de agua. Natalia Recalde, administradora general del municipio capitalino, informó que los demás detalles logísticos están ya listos para que este hospital temporal sea inaugurado este jueves 14 de mayo. Está todo listo y obviamente todo lo que es el control de que cada una de estas donaciones y de las obras que se están realizando aquí se ejecuten de manera apropiada. El secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, Lenín Mantilla, explica la incorporación de esta infraestructura en el Sistema Nacional de Salud. Es un centro de referencia, es decir, los pacientes que aquí vamos a recibir serán derivados desde el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a sus necesidades y obviamente si los pacientes de aquí en algún momento se sobresatura, Dios no quiera, podemos nosotros contrarreferir hacia otras unidades de complejidad del Ministerio de Salud Pública. Aquí estarán operativas 370 camas con áreas habilitadas para enfermería, residencia médica y un equipo de laboratorio para microbiología. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y antes de ir a una breve pausa, compartimos con ustedes más saludos de nuestros televidentes a través de Segmento Conectados. Si quiere enviar su saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al siguiente número celular 098-757-1631. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son el enlace con sus familiares y amigos. Estamos en la etapa del distanciamiento social. Eso quiere decir que tenemos que tener una distancia de 1,50 m a 2 metros con las demás personas. Para evitar contagios del coronavirus, debemos usar gafas, guantes y mascarilla. Por tu familia, por mi familia, quédate en casa. Adiós. Te invito a que hagas tus tareas en casa, así como yo las estoy haciendo. Quédate en casa, no salgas de casa, por mí y por tu familia. Un saludo a los militares, a los policías, a los bomberos, a los marinos y a todos que están sirviendo por el país. Por favor, quédense en casa por ti, por mí, por todo el país. Estamos de regreso con más información. Los túneles de sanitización o desinfección no sirven. A la falsa sensación de seguridad se suman posibles problemas para la salud. El pasado 10 de abril el COE Nacional se pronunció al respecto y lo confirma. Con el apoyo de la Mesa de Salud y luego de revisar la evidencia científica, el Comité de Operaciones Emergentes Nacional concluyó que los productos desinfectantes usados en los llamados túneles de sanitización no cumplen su objetivo y, por el contrario, el contacto directo de estos químicos concentrados o diluidos sobre la piel y mucosas podrían generar afectaciones a la salud como sequedad, irritación, afecciones respiratorias e incluso
podrían ser cancerígenos ante una exposición prolongada. El doctor Ricardo Tixi, cirujano oncólogo, explica para qué sirven estos productos químicos y en qué superficies se deben aplicar. Sirve para desinfectar cuerpos inanimados, no para personas. Y pasar tan rápidamente, eso no tiene ningún beneficio. El especialista en seguridad industrial y prevención ocupacional, Guillermo Laverde, además explica que la Agencia de Protección Ambiental certificó más de 100 químicos para combatir al coronavirus, pero de cada uno de ellos se requiere un tiempo de exposición y cantidades o concentraciones específicas. No cumplir con aquello sencillamente es infructuoso. Nosotros vamos a necesitar un tiempo de exposición que va a ser de 2 a 10 minutos. Entonces no veo el caso de pasar 3 segundos, a lo mucho 20 segundos, y que nos desinfectemos. No están haciendo su cometido, más bien nos están enfermando, vuelvo a repetir. Otra de las afectaciones que se advierte es el daño ambiental, pues no se cumplen protocolos mínimos de cuidado para la eliminación de estos químicos. Y no se tiene ningún sistema de recolección para procesar adecuadamente. Y se van hacia el agua, al agua, y eso posiblemente genera toxicidad en las personas. Existen procesos de descontaminación donde mezclan acciones químicas y físicas al mismo tiempo para lograr desinfectar o esterilizar un cuarto en días. Entonces, y pensar que esto te desinfecta en segundos es absurdo. Recomiendan, por tanto, que los gastos que se puedan incurrir en estos químicos y estructuras más bien sean redirigidos a un mejor plan de prevención de bioseguridad. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. A continuación les contamos la historia de Brian Palma Pico, un trabajador de la empresa metropolitana de aseo de la ciudad de Quito, que fue víctima de la irresponsabilidad de un ciudadano que lo atropelló en estado etílico en plena cuarentena. Sus familiares rechazan este hecho que casi acaba con la vida de Brian mientras realizaba su trabajo en la recolección de desechos. En el video se observa cómo la irresponsabilidad de una persona que violó el toque de queda dispuesto por las autoridades estuvo a punto de cegar la vida de un soldado azul, trabajador de la empresa pública metropolitana de aseo de Quito, mientras se encontraba realizando su trabajo de recolección de basura. A Brian Palma Pilco, de 24 años de edad, le encontramos en uno de los cubículos de la sala de emergencia del Hospital San Francisco del Seguro Social, en el norte de Quito. A buena hora, su estado de salud es estable. Con amabilidad nos recibe y nos narra la pesadilla vivida aquella noche. En un montón se paró el recolector. Comenzamos a botar las fundas y boté una funda y al rato que me giré, ya le vi la camioneta que se me venía encima y me aplastó. Mientras Brian se jugaba la vida por los capitalinos, recogiendo desechos contaminados y posiblemente con COVID-19, casi pierde la batalla, y no precisamente contra el mortal virus. Me operaron de aquí de la pelvis, me pusieron una plaqueta, 4 clavos, y tengo una lesión en la pierna que me están ahorita tratando aquí en el hospital. Sabemos que estamos en un toque de queda, que uno no puede, ya pasado las 2 de la tarde, no puede movilizarse a ningún lado, pero la gente no entiende, no hace caso y por irresponsabilidad de muchas personas le pasó lo que le pasó a mi hermano. Brian proviene de una familia humilde y es su sostén económico. Confiesa que le gusta el fútbol y juega de zaguero central. Manifiesta que este hecho, lejos de atemorizarle, le da fuerzas para continuar su recuperación. Cuenta los minutos para nuevamente acompañar las filas defensivas del equipo de los soldados azules, que día a día libran su mejor partido para mantener a la ciudad libre de desechos tóxicos y del COVID-19. Sí, he recibido el respaldo de mis compañeros, de la empresa, de la gerenta, el alcalde mismo ha estado pendiente de mí, todos han estado pendientes de mí, ayudándome en todo sentido. Una historia que simplemente no puede repetirse. En el tope de queda mismo no se pongan a tomar y no salgan a hacer el daño a las demás personas, que tengan un poco más de conciencia. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. El Registro Civil ofrece varios servicios a la ciudadanía de manera presencial y virtual durante la emergencia sanitaria, entre ellos la obtención del certificado de identidad y estado civil para realizar cualquier tipo de trámite.
Si su cédula de identidad ya está caducada, no se preocupe. Mientras dure el estado de excepción, puede usarla sin ningún inconveniente para realizar cualquier trámite. Asimismo, si durante la emergencia sanitaria usted fue víctima de robo o extravió su cédula de ciudadanía, usted puede solicitar en el portal web del Registro Civil un certificado de identidad y estado civil. Este certificado tiene, en primer lugar, los mismos datos que el documento de identidad y además tiene la misma validez durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. El ciudadano deberá ingresar a virtual.registrocivil.gov.es y solicitar el certificado de identidad de estado civil para poder realizar sus trámites. Este certificado debe ser aceptado en todas las instituciones públicas y privadas. Inclusive, si un ciudadano necesita hacer o cobrar, por ejemplo, un bono de protección familiar, las tiendas y los bancos del barrio deben aceptar este documento. Es decir, los corresponsales no bancarios deben aceptar el certificado de identidad y estado civil en reemplazo de la cédula. Hemos otorgado más de 7.000 certificados de identidad y estado civil que la ciudadanía oportunamente ha descargado desde nuestra agencia virtual. El Registro Civil en este momento no está brindando el servicio para renovación y duplicados de cédula, con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus y por la alta demanda. Estos servicios se activarán de acuerdo a la semaforización de cada cantón. El servicio de duplicado express de cédula de identidad va a estar disponible, sí, en 28 agencias a nivel nacional, pero exclusivamente para los cantones que se encuentren en color amarillo. La atención va a ser progresiva y paulatina e informaremos a través de los canales oficiales para que ustedes puedan saber en diferentes cantones del país si un cantón ha decidido que está en color amarillo, cuáles son los servicios de registro civil a los cuales usted puede acceder. Asimismo, los matrimonios durante la emergencia sanitaria están suspendidos. Estamos analizando la posibilidad de, en un semáforo amarillo, en el color amarillo, poder activar matrimonios bajo demanda exclusivamente en sede. Es algo que se va a proponer al COE Nacional para poder efectivamente realizar este servicio. Es un servicio que debo mencionar que la ciudadanía está demandando por las redes sociales. Nos preguntan mucho acerca de cuándo se van a reanudar los matrimonios. Es importante que tengamos en cuenta que de ser el caso que lo hagamos en el semáforo en amarillo o en verde, tiene que hacerse con todas las medidas de seguridad y que solamente puedan acceder los contrayentes y los testigos, obviamente. Recuerde que de manera presencial en 55 agencias del Registro Civil, usted puede obtener el servicio de inscripción de defunción, también certificado e inscripción de nacimiento bajo demanda, con la obtención de un turno en la página web del Registro Civil. Carla Arcentales, Medios Públicos. Preste atención, hace pocos minutos la jueza Daniela Camacho fue designada a la audiencia de formulación de cargos contra Alexandra Ocles, exdirectora de la Secretaría de Riesgos, acusada por presuntos sobreprecios en kits alimenticios. La jueza Camacho participó en los fallos de los casos Balda y sobornos y forma parte de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito. Continuamos con más información nacional. Según el INAMI, las condiciones de humedad y precipitaciones en la Sierra, Amazonía y Galápagos se mantendrán para las próximas 48 horas. Los cambios en el tiempo tienen repercusiones en la salud, por lo que es importante mantenerse alerta a los síntomas para no confundir alergias o gripes con el COVID-19. Las precipitaciones que se han presentado en la región interandina, Amazonía y Galápagos continuarán para las próximas 48 horas, explica Cristian Palis del área de pronósticos y alertas hidrometeorológicas del INAMI. El cambio que tendremos es en la región interandina se presentarán un cielo parcial nublado en horas del mediodía, aún se mantendrán temperaturas elevadas a horas del mediodía en la región litoral y en horas de la tarde para la región amazónica. Las lluvias más intensas se mantendrán en las cordilleras. Además, para la próxima semana se espera el ingreso de una masa más fría que inestabilizará las condiciones actuales, según Palis. Y permitirán que más precipitaciones se presenten. Además, que en horas de la madrugada tenderían las temperaturas mínimas a descender. Estamos hablando entre el lunes o el martes de la próxima semana. Los cambios en el tiempo provocan reacciones en la salud, con la presencia de alergias y resfriados que se pueden confundir con los síntomas de COVID-19. El alergólogo Santiago Leguizamo afirma. Pero creo que lo primordial como para distinguir el uno y el otro es los síntomas generalizados de malestar, de fiebre y sobre todo tener en cuenta contactos epidemiológicos. Los síntomas en los tres casos pueden ser los siguientes:
La fiebre es frecuente en la gripe y el COVID-19, no así en las alergias. La tos en el caso del COVID es seca. La fatiga es otro síntoma de la gripe y el COVID-19, mientras el dolor de cabeza es más frecuente en la gripe. Las alergias no se presentan con malestar general. La gripe puede durar entre 7 y 10 días, las alergias varias semanas y el COVID es variable según el organismo al que ataca. En los primeros días de los síntomas puede dar una dificultad para percibir los olores o dificultad incluso para distinguir los sabores. Algo que también produce las alergias en estos confinamientos es que los pacientes alérgicos no suelen tener solo rinitis, sino los que ya tienen una alergia avanzada pueden tener asma. Y a veces el asma puede simular síntomas de dificultad respiratoria. Para el salubrista, en medio de la pandemia, si hay dudas sobre los síntomas, no se debe perder tiempo y consultar con un médico, para lo cual existen las opciones de telemedicina si no es posible una atención presencial. Sofía Montoya, Medios Públicos. La Embajada de Ecuador en Corea del Sur, a través de su cuenta de Twitter, informó que realizó la entrega de la donación de 1000 test PCR para COVID-19 por parte de Int Willowville Foundation en su sede central en Seúl. A ello se sumará una donación de 20.000 mascarillas en junio. El cuerpo diplomático acreditado en Corea agradeció la generosidad de esa fundación. Y Estados Unidos es uno de los países que registra mayor número de contagios por coronavirus en el mundo. La pandemia ha provocado que más de 30 millones de personas se queden sin empleo. A continuación, revisaremos las medidas económicas implementadas por el gobierno estadounidense para apelar la crisis generada por el COVID-19. A mediados de marzo iniciaron las medidas de restricción para evitar contagios de coronavirus. La actividad comercial se vio paralizada casi en su totalidad, quedando operativos solos los negocios esenciales. Varios locales han permanecido cerrados hasta la fecha y el desempleo ha ido en aumento. De 20 empleados, 5 estamos trabajando. Se redujeron las tasas de interés a 0 y a fines de marzo el Congreso aprobó el primer paquete de ayuda económica, $2 billones que fueron distribuidos en cheques de $1.200 para cada familia y asignación de recursos para la compra de pruebas de COVID-19 e insumos médicos para las diferentes casas de salud. En este tipo de ayuda no fueron considerados los indocumentados que indican aportar al país con el pago de sus impuestos. Durante estos 10 años, ¿en qué ha trabajado? Limpiando casas. Y tantos años pagando los impuestos, ¿cómo? Nos hacen un lado así. Es duro. La entrega de alimentos de manera gratuita a toda la población ha sido una de las estrategias implementadas en Estados Unidos, dando soporte a varias familias que se han quedado sin sustento. Si a usted le hace falta comida, la ciudad de Nueva York está aquí para usted. No vamos a dejar que ningún neoyorquino pase hambre, especialmente los más vulnerables. Ha ayudado mucho a mi familia. Nos ha ayudado con muchas cosas para los niños, las escuelas, hay centros de comida y todo eso. Ahorita no hay mucha fuente de trabajo. Muchos estamos saliendo a lo indispensable que se pueda para mantenernos a salvo. A finales de abril, un segundo paquete de $484 millones fue aprobado por parte de la Cámara de Representantes para ayudar a hospitales, pequeñas y medianas empresas. Como parte de la reactivación económica que ha promovido de manera frecuente el presidente Donald Trump, varios estados han salido del confinamiento de manera progresiva. Muchos sitios se están abriendo y lo queremos hacer. No estoy seguro que tengamos otra opción. Creo que tenemos que hacerlo. Este país no puede permanecer cerrado y confinado. A esto se suma la suspensión temporal de la inmigración. El principal de la Casa Blanca aseguró que el objetivo es cuidar el empleo de los estadounidenses. Declaraciones que se registran a pocos meses de una posible reelección presidencial. En Nueva York, estado más afectado por la pandemia, las medidas se han endurecido. Sus autoridades han dado a conocer que la reapertura será por fases, extendiéndose la cuarentena hasta inicios de junio. Rápido reabramos, más bajo será el costo económico, pero más alto el costo humano, porque se perderán más vidas. Esa es la decisión que realmente estamos tomando. Vamos a abrir a la ciudad de nuevo cuando sea el momento correcto. Lo vamos a hacer de forma gradual y con cuidado
para proteger a nuestra gente mientras la ciudad vuelva a moverse. Estados Unidos registra cerca de 1.300.000 casos de coronavirus y al menos 83.000 muertes. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Ahora nos trasladamos a China, exactamente a la ciudad de Jilin, que registra nuevos casos de coronavirus y por ello fue declarada zona en riesgo. En esa comuna con más de 4 millones de habitantes se detectó un nuevo foco infeccioso a fines de la semana pasada. Tras presentarse una nueva ola de contagios de coronavirus en Yulin, al noreste de China, la ciudad volvió a imponer un confinamiento parcial de los habitantes. Yulin, en la provincia del mismo nombre fronteriza con Corea del Norte, suspendió el transporte público y se prohibió a sus habitantes partir sin haberse sometido a pruebas de detección en las últimas 48 horas. Las escuelas que reabrieron volvieron a cerrar sus puertas, así como los lugares públicos, principalmente cines, gimnasios, cafeterías y parques. En las últimas 2 semanas se han reportado nuevos casos en 7 provincias, incluida Hubei, el epicentro original del brote a finales del año pasado. El fin de la cuarentena el pasado 8 de abril en Wuhan, lugar donde se originó el virus, permitió que la población regrese gradualmente a la normalidad, aunque en algunas partes se siguen aplicando medidas de prevención contra la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y con esta información internacional finalizamos este espacio informativo. Muchas gracias por acompañarnos en Telediario Emisión Central. Usted continúe con la programación de Ecuador TV. Muy buenas tardes.